10 errores críticos al medir placas electrónicas. Número 1. Creer que medir voltaje valida el funcionamiento de la placa electrónica. Muchas veces vamos a medir 220 voltios, 5 voltios, 15 voltios, 12 voltios, 3,3 o el voltaje que vos quieras. Y creemos que porque hay presencia de voltaje, el circuito debería estar funcionando correctamente. Pero nos encontramos ante la gran novedad que no está haciendo lo que debería hacer. Error número 2. Creer que medir voltaje es medir solo diferencia de potencial contra cualquier tipo de referencia en la placa electrónica. Por ejemplo, queremos medir 5 voltios contra un GND que es el mismo que el microcontrolador. No todos los voltajes de 5 voltios están referenciados a el mismo GND del micro. Muchas veces podemos tener 5 voltios y su GND es, por ejemplo, el neutro. Y eso nos hace dar valores incorrectos en la medición. Error número 3. Querer medir corriente con un multímetro y no saber cómo va la punta. Por ejemplo, no saber que si mido corriente debo abrir el circuito. Pero no solo eso, dentro de este error sobre medir la corriente a lo loco, también hay otro error muy común y es no tener un parámetro de qué tipo de corriente es la que tengo que medir. Solamente vemos que hay una corriente circulando, pero no sabemos si eso debería estar bien o debería estar mal. Error número 4. No entender al circuito que estamos midiendo. Simplemente ponemos un multímetro, lo ponemos en voltios, medimos, pero no sabemos qué es lo que estamos midiendo ni por qué lo estamos midiendo. Número 5. Medir componentes con nuestro multímetro y confiar siempre en el valor de nuestro multímetro. Medimos función diodos, algún diodo, y creemos que porque ese valor ronda entre los 0,4, 0,5, 0,6, pues bien, ese componente está bien. Pero ese componente puede fallar cuando la corriente empieza a circular por ese componente. Error número 6, y yo creo que este es el error mucho más crítico y más peligroso, es medir capacitancia con capacitores cargados. Entendemos muchas veces que solamente la placa debe estar conectada o desconectada. Y si está desconectada, sus capacitores deberían estar descargados. Si nos confiamos en esto y no medimos voltaje antes, pues bien, vamos a dañar nuestro multímetro y probablemente también hagamos un arco eléctrico en la placa electrónica dañando componentes aledaños. Error número 7, y esto le pasa a mucha gente incluso con experiencia en reparación, y es básicamente no revisar ni pistas ni soldaduras. Es decir, no hacer el sanity check a la placa, no revisarla de forma visual antes de intervenirla y querer simplemente ir a conectarla y ver qué hace la placa electrónica. Número 8. Querer ir a cambiar directamente un componente porque alguien me dijo que ese componente suele fallar en esa placa electrónica. No hacer un análisis del circuito previo, sino directamente ir a cambiar a ciegas para ver qué es lo que pasa. Error número 9. Ir a confiar siempre en nuestro multímetro cuando estoy haciendo mediciones finas. Por ejemplo, medir comunicación entre un microcontrolador y una memoria. Por ejemplo, una comunicación entre microcontroladores y solamente guiarme en el voltaje que puede llegar a mostrarme mi multímetro. En ese caso, y en un análisis un poco más fino, ya debería tener un osciloscopio. Ya sé, muchos me van a decir es que yo reparo sin osciloscopio porque no me hace falta. Bueno, es el error número 9. Error número 10. No simular condiciones reales de la placa electrónica. Simplemente medimos voltajes de salida. Si hay voltaje, creemos que la placa está funcionando bien, pero cuando la ponemos en el equipo, esta no hace nada. Porque el voltaje no valida funcionamiento y la corriente nos puede decir mucho, pero si no la entendemos, no nos dice nada. Si te ha pasado algunas de estas cosas, déjanos en los comentarios. Te mandamos un gran abrazo.